Listo. Hola Alma, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, ¿cómo estás? Javier. Estoy bien, gracias. Espero que tú también y Bien, podamos gracias. ah, avanzar en los temas que nos están interesando. Claro que sí, pues es un gusto volverte a tener por aquí. Y ya habíamos grabado otras dos veces hablando sobre la psicología norteamericana, algunas comparaciones con el psicoanálisis, ¿Sí? y queríamos como seguir esta dirección. Ajá, Eh, y a mí un aspecto que me llama mucho la atención de la psicología norteamericana o de cómo los norteamericanos recibieron el psicoanálisis. Y es ajá. que me parece que lo recibieron de una forma muy triunfal, ¿no? Pero precisamente por lo que no era el psicoanálisis. O sea, recibieron triunfalmente el psicoanálisis por lo que no era una happiness therapy, ¿no? Como la solían llamar. Y después lo rechazan cuando se dan cuenta que el psicoanálisis no puede cumplir esta promesa que nunca hizo en realidad, pero que parte de ciertas malinterpretaciones. Me gustaría saber cómo lo piensas tú. Sí. Am, el tema del psicoanálisis americano o norteamericano, como lo dices tú, bien, ah, tiene que ver con am, intentar dar cuenta de qué sucede con todas estas personas que de alguna manera presentan una conducta, digámoslo así, de malestar en relación a sus propias estructuras sociales, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, ¿no? Que puede ser uno de estos países de psicología americana, que por cierto se, eh, se lleva a muchos lugares del mundo, ¿sí? Como uh, hay que ser resolutivo, proactivo, resiliente, empático, eh, eh, hay que terminar las sesiones, hay que tener sesiones cortas, que satisfagan las necesidades de la persona que consulta, para que reingrese otra vez al sistema en el cual estamos inmersos, ¿sí? De alguna manera, el psicoanálisis siempre establece ciertas cuestiones que son tomadas por la psicología americana como uh, para un pequeño grupo, mientras que los psicólogos americanos hablan para grandes multitudes, para el radio, este, la relación bueno-malo, estas posiciones duales que tanto interesan a un pensamiento que no quiere complicarse mucho, ¿sí? O sea, el bien, el mal, la víctima, el victimario, um, el resolver cuestiones que tal vez no ni siquiera están bien planteadas o planteadas en el nivel del discurso, ¿sí? Mm. Ujú. Tendría que ver con todas estas identificaciones imaginarias, estas identificaciones imaginarias en, en una cierta correspondencia imaginaria con los objetos, ¿sí? Es decir, una vez, pues esto gusta mucho a los psicólogos americanos, es muy bueno, son muy, son fuertes en casuística, eh, no evaden los temas, los elaboran, ¿sí? Y elaboran siempre con una posición optimista, ¿sí? De vamos a resolver, hay que plantearlo de manera adecuada, usted tiene que reconocer que, que no ha hecho nada por ejercer su voluntad y que los temas que están en la mesa no han sido suficientemente considerados, ¿sí? Entonces, por supuesto que la psicología americana va del lado de algo que es
por todo sabido, ¿sí? Va a vincular y a adaptar al quejoso a su entorno, ¿sí? Lo va a regresar de alguna manera satisfecho a su red de relaciones sociales, familiares, amorosas, ¿sí? Recordemos que el pasaje al acto como el suicidio es un tema que aunque es muy puesto de relieve, aparece todo el tiempo en las sociedades muy industrializadas o muy de avanzadas, ¿sí? Eh, Tal vez esto no se vea tanto como la violencia de los jóvenes que entran a un supermercado y disparan indiscriminadamente, ¿sí? Ujú. Porque ambos son pasajes al acto, ¿sí? Ambos muestran uh, no la fuerza, sino la debilidad del sistema para poder responder a la demanda por aquello que podemos decir es las enfermedades mentales, ¿sí? O la estabilidad mental de los ciudadanos. ¿Mm? En ese sentido, por supuesto que los psicólogos americanos se hacen cargo, pero se hacen cargo de mantener una población relativamente sana, ¿sí? Esa población relativamente sana es una población que será no tóxica. Este es el lenguaje de los psicólogos americanos, ¿sí? O sea, relaciones no tóxicas, relaciones sanas, una elección de pareja sana, eh, de alguna manera va a permitir al sistema reproducirse de la mejor manera, ¿sí? Entonces, el tratamiento de las enfermedades mentales o de los malestares sociales que tienen que ver con la conducta o con la manera de cada sujeto de mostrar su realidad cotidiana, está encaminado de alguna forma a reproducir lo mismo, ¿sí? Por supuesto, la decepción, la desilusión, disculpe, la de realización de los lazos imaginarios del sujeto son temas que tienen que abordarse de manera general y asertiva, ¿sí? La diferencia con el discurso psicoanalítico es que mientras los psicólogos americanos uh, van a darle una solución al problema, porque la persona que acude a esa asesoría quiere una respuesta a su problema y parece que eso sería la manera normal o correcta, ¿sí? El psicoanálisis no opera así. El analista no le da una respuesta correcta o no le dice específicamente qué tiene que hacer. En la relación o en el rapport analítico, el sujeto se hará cargo de su discurso y lo que le permite el psicoanálisis a ese sujeto que consulta es un espacio único en el que ese sujeto puede hablar de sí mismo sin la intervención de los terceros, ¿no? Se plantea, bueno, ahí está el paciente, está el analista y está el lenguaje. Pero este sujeto que habla va a dar cuenta en el discurso de qué es aquello por lo que está convocado a asistir a su sesión, ¿sí? Hay
sufrimiento por el fracaso de la repetición. Es decir, el sujeto no acepta sus propios síntomas o los considera el efecto de los demás. O sea, no soy propiamente yo, porque yo soy una buena persona. Son los demás que ejercen una presión y una proyección sobre mí. Tal vez esto no sea del todo equivocado. El tema es que el sufrimiento es el fracaso de la repetición que Freud llama un demonio. ¿Sí? Poder considerar que el analista no va a abandonar al paciente en el fracaso de la repetición, porque la repetición es una elección forzada por la censura del inconsciente. La repetición es como la calle con baches que tenemos que transitar porque nos parece que es la única que hay para llegar a cierto destino. Entonces, el sujeto siempre se desabona de sus acciones porque esa es la manera de defensa para amortiguar el sufrimiento. ¿Sí? Por eso un sujeto puede decir, si dada esta situación hubiera hecho A en vez de B, hubiera hecho C en vez de E, y empieza a dar múltiples perspectivas del tema. Porque lo cierto es que ese sujeto no tenía más que una elección forzada. Y la elección forzada es su neurosis. ¿Sí? Y la neurosis es casi una afección del alma. ¿Sí? Javier tituló a estas pequeñas charlas "No podemos dejar de ser quienes somos", y me pareció muy atinada, porque cuando hay una elección forzada no podemos dejar de ser quienes somos, aun cuando podamos decir que el contexto no era óptimo, que la situación no era la adecuada, que no era la persona correcta, que no era el momento correcto, ¿sí? Es la persona, nunca han escuchado esto de, es la persona correcta, pero en un tiempo incorrecto, o es el tiempo correcto. Y sí, hay un Sí, que habría una especie de tiempo correcto en el que sí sucedería bien. Por supuesto, pero cuando alguien habla del tiempo correcto y la persona correcta, indicada, y quién sabe cuánta dificultad más, está hablando de la elección forzada, está hablando de decidir. Todos podemos decir que nos hacemos cargo de nuestras acciones como sujetos de deseos o sujetos sometidos a nuestra propia voluntad, ¿sí? El tema es que si así fuese, el inconsciente entonces no tiene lugar, porque el inconsciente es la escena censurada que escapa a la conciencia, ¿sí? En ese sentido, puedo no reconocerme en mis acciones. Mis acciones me pueden parecer tremendamente ajenas, en tanto que son elecciones forzadas, en tanto que dependen de los ideales, de estos ideales que son muy acuciosos y muy difíciles de cumplir. ¿Sí? No hay alguien que se sienta más empequeñecido que un sujeto que acude con un psicólogo americano y el psicólogo le dice: usted ha hecho las cosas muy mal,
usted ha elegido a la persona equivocada en un tiempo incorrecto, usted no se da cuenta que está con un sujeto narcisista y usted es solamente un supply o es una víctima que, sí, cuando un sujeto escucha todo esto, no hay mucho que decir. La pregunta entonces dígame cómo hacerle. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Esta es una pregunta que me gusta mucho, la he escuchado durante muchos años en mi vida clínica. Y es, ¿cómo le hago para ser feliz? ¿Por qué no soy feliz? Tal vez un sujeto no es feliz porque permite que todos se hagan cargo de él, menos él, menos ese sujeto mismo, ¿sí? Está cansado de oír muchas voces, ¿sí? Esas voces en las cuales él es un objeto para otro, ¿sí? Y esa persona ha interiorizado tramposamente los mandatos de otro, ¿sí? De un otro con mayúscula, de un otro al cual ese sujeto se siente alienado, inclusive culpable si no tramita las necesidades de ese otro, ¿sí? Que por cierto tienen que ver con su vida, con su vida real. En ese sentido, cuando una persona desea ser feliz o quiere ser feliz, está pensando en el amor, porque el dinero es más fácil de adquirir, aunque no parezca, es más fácil. Pero el dinero es una necesidad, aunque haya muchas series de Netflix y nosotros sepamos que en la política el dinero es muy importante o que es muy importante las transacciones que tenemos con el dinero. Lo cierto es que la felicidad y el amor, perdón, no están del lado del dinero. La felicidad y el amor siempre me decepcionan. Siempre. Sí. Sí. ¿En qué medida? En la medida que tengo una identificación imaginaria, esto hay que poner cuidado al escucharlo, porque esto es muy, muy, muy individual, ¿sí? Porque de alguna manera no logro dar cuenta de la separación que hay entre el otro y yo. Me confundo, ¿sí? Cuando se dicen en literatura y luego en psicoanálisis, yo es otro, es que no logramos objetivizar nuestro yo, nuestra posición en el mundo. Es muy difícil, ¿sí? Y en ese sentido, el amor y la felicidad son temas que ya hemos dejado a un lado. Es más fácil trabajar, es más fácil tener dinero, es más fácil casarse, es más fácil tener una familia. Estoy diciendo cosas terribles. Es más fácil tener una familia, es más fácil todo eso que ser feliz o ser amado, porque el amor es una cuestión imaginaria muy recíproca, ¿sí? Basta que uno se quite para que ese puente no pueda transitarse. En ese sentido, el psicoanálisis se separa desde siempre o desde muy pronto de la psicología americana, ¿sí? Porque la psicología americana le dice su necesidad
la satisfacción de lo que usted necesita, eso es su felicidad. Y si el sujeto dice, pero esto no es cierto o no es tal, psicólogo americano lo invita a que considere que eso es la felicidad. Ujú. Y que el amor es un acuerdo, es una negociación. ¿Sí? Sí, como que Me es gusta esto. económico en el sentido de que es ganar y ganar, ¿no? O sea, nunca está la idea de perder o de arriesgarse en el amor. ¿Por qué tendría que hacerlo? O sea, me arriesgo en el trabajo, me arriesgo al salir a la calle, me arriesgo a contagiarme de COVID, me arriesgo a tener alguna otra enfermedad, no necesariamente de contagio, a padecer, a tener años o a envejecer. ¿Por qué tendría que arriesgarme más? El tema es que la idea de la felicidad es, la pregunta sería, ¿qué felicidad? ¿Cómo? ¿Cómo sería para cada uno de nosotros la felicidad? Nunca he escuchado eso de que la felicidad es un momento. Bueno, Ujú. pues si la felicidad es un momento, újule, pues vaya, ¿no? Si la felicidad es solamente un momento, pues no es tan felicidad, ¿no? Ujú. La felicidad es la vida. La felicidad es la vida. La felicidad es el deseo. La felicidad es el amor. La felicidad es dar. La felicidad es recibir. No es un abstracto que esté lejano de un sujeto. El tema es que esta felicidad sea una felicidad hecha a la medida que puedo encontrar en algún lado. Sí. No arriesgarse en el amor. Yo no sé por qué no. Ujú. Ah, es como lo que he escuchado, ¿no? De estas repeticiones y elecciones forzadas, es tener relaciones sanas y productivas, satisfactorias, que el otro no me represente ningún reto, que el otro no me represente ninguna inquietud, que el otro no me pregunte, ¿sí? Que el otro no me suponga que soy un sujeto. ¿Sí? Lo que sucede actualmente es las relaciones de yo a yo, que son muy especulares y muy agresivas. ¿Sí? Y hay Ujú. que superar ese estadio, ¿sí? De rivalidad yoica entre hombres y mujeres para que algo pueda darse. Y en los primeros trabajos de Freud son sobre narcisismo, bueno, después de los sueños sobre narcisismo, y si un sujeto no declina su yo, no hay forma de establecer una intención hacia el otro, ¿sí? Tal vez ese sea el riesgo más importante. Es decir, si no me considero en falta, que algo me falta, y eso que me falta no está en mí, ¿sí? Si no, yo me autocomplazco y me autorrealizo, que es que es uno de los dictums de la psicología americana, ¿sí? Quiérase a sí mismo, valórese a sí mismo, tenga una buena autoestima, no tenga baja autoestima, autorrealícese, ¿sí? Ujú.
sea su propio jefe y mil otras cosas que tal vez estén circulando por allí. Esa autorrealización individual. En ese sentido, las sociedades norteamericanas, las sociedades como muy occidentalizadas o a la manera occidental o como Estados Unidos, etcétera, que proyectan su forma de vida en los otros países, ¿no? Te puede ver novelas que me producen, me divierten, un, me llaman mucho la atención porque no conozco bien esas culturas, pero cuando veo esas novelas, capítulos de novelas turcas, me doy cuenta que el intento de reproducir una forma de vida occidental está allí. Y ellos no son occidentales, ¿sí? O sea, pero que el sistema vende bien y ha vendido bien desde hace siglos. Y la psicología lo que hace es intentar adaptar a ese sujeto a su contexto. ¿Eso está mal? No, no está mal, excepto que no es suficiente. No es suficiente un líder que tenga un grupo y le diga que lo sigan. Cuando oigo a estos conferencistas americanos hablando a multitudes, por cierto, cobrando muchísimo dinero, Sí. porque son millonarios, viven excelentemente bien. Lo que buscan son seguidores, son followers, ¿sí? Seguidores. Y esos seguidores van a tener un mentor, y ese mentor es un hombre o una mujer que es la suma de la experiencia que va a ser exhibida allí, ¿sí? ¿Y yo qué voy a hacer? Nada, no me voy a sentar a escuchar y ya. Esa persona me va a decir si estoy bien o si estoy mal y qué debo hacer. Pero hay que poner atención allí. ¿Qué está bien, qué está mal y qué debo hacer? Ni siquiera un niño de 5 años lo hace. El niño opone a los mandatos superyoicos parentales, les opone un no. Y cuando le preguntan por qué no, el niño dice, pues ¿por qué no? Porque no quiero. Pero ¿por qué no quieres? Si es lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y el niño dice, pues no. Y el no le permite a ese niño separarse de los mandatos superyoicos. ¿Sí? Entonces, si un niño opone un yo, si un niño se opone, imagínese un adulto sentado escuchando un montón de consejos de una persona mega exitosa o que le va a decir cómo pedía limón en Nueva York y ahora es dueño de un emporio, ¿sí? Comercial. Prácticamente nos está diciendo que somos una suma de estúpidos, ¿sí? Sí, 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 sí. Entonces, de alguna manera, qué está bien, qué está mal y cómo debo hacerlo, lo que hace es producir en un sujeto una mayor culpa y una mayor ansiedad por no lograr esas metas o esos ideales que están circulando, ¿sí? Y no hay ideal más alto que la felicidad. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no, por qué no hay un amor desbordado y apasionado alrededor de mí? Entonces, algo sucede.
actualmente que me llama mucho la atención porque ya no son los temas, por ejemplo, voy a citar Netflix, por ejemplo, ¿sí? Las series sobre amor y pasión y exaltación de las emociones, etcétera, han tenido ya un lugar segundo. Ahora hay una exaltación por la violencia, ¿sí? Por mujeres y hombres ninjas que combaten de una manera increíble y que matan así a sus enemigos como 200 en 10 minutos, una cosa así. Esa gran admiración por la destrucción. Y la destrucción siempre es posible si solo si hay un enemigo reconocido. O sea, el enemigo nos permite ser violentos. Hablo así en plural porque lo aceptamos. Lo que voy a decir es muy peculiar porque es cierto, en nuestras sociedades defendemos al violento y rechazamos a la víctima. Ujú. Es un débil, es un torpe, se puso en un contexto mal, equivocado, ¿sí? Sí, basta ver los comentarios, ¿no? En Facebook de las noticias que a veces pasan y cómo hay una culpabilización ahí de las víctimas. Por supuesto, inclusive de la propia víctima, ¿sí? Nada es más vergonzoso que asumirse como víctima. Y no sé por qué. El tema es que devenir víctima en una sociedad como la nuestra es una afrenta, ¿sí? Porque hay que ser activo, proactivo, resiliente, empático, etcétera, ¿sí? Lo que trato de plantearles con estos temas varios es que la psicología americana no solo trabaja sobre el discurso de adaptación, sino que implementa una forma de vida. Le dice a los sujetos cómo hay que vivir y esos sujetos están de acuerdo. Ujú. Lo que no entienden son sus síntomas, lo que no entienden es por qué no son felices o por qué su discurso amoroso se acaba muy rápido, ¿sí? Y por qué siempre estamos dispuestos a admirar la violencia, ¿sí? En ese sentido, el psicoanálisis tiene una labor importante porque es una labor de análisis, no necesariamente de un análisis estrictamente social, aunque Lacan hablaba siempre sobre el psicoanálisis parte de la subjetividad del tiempo, de nuestro tiempo, ¿sí? Es decir, los temas sociales también lo son temas de la política analítica, ¿sí? O sea, no está desligado. O sea, el inconsciente es un inconsciente que tiene un discurso, digámoslo así. En ese sentido, creo que el psicoanálisis tiene uh, un lugar irreemplazable porque supone que que no le va a decir al sujeto qué hacer. No porque no lo sepa, sino porque es el discurso mismo de ese sujeto. Debo decir esto, que no todos los sujetos están dispuestos a hablar en análisis, ¿sí? Ujú. Puedo decir alguna cosa,
recuerdo una persona de hace algunos años que vino a mi consulta y me dijo, usted no ha hecho absolutamente nada por mí. Yo sigo igual y por lo tanto he decidido irme. Y yo le planteé que me diera una oportunidad de poder trabajar con él porque una sesión era muy poco. ¿Sí? Él quería resultados expeditos. ¿Sí? Una sesión. Quería como, tiene que deslumbrarme con lo que usted me diga. Y si usted en vez de deslumbrarme se queda callada, pues entonces, ¿para qué vengo aquí? El tema no es, el tema no es ni siquiera lo que a veces en algunos ámbitos se discute, ¿sí? De el analista, cuánto tiempo estuvo analizado, con quién, en qué escuela, etcétera. Tal vez esto sea muy imaginario, porque lo más importante de un analista es, y ese es algo vivido, que tiene ese valor de ser vivido, que el analista le permita hablar, ¿sí? Que no se oponga a escuchar, ¿sí? Que sea el espacio más libre que ese sujeto pueda vivir, porque es bien probable que afuera sea muchísimo, muchísimo más difícil que intentar dar cuenta del propio discurso, ¿sí? Hay pacientes que llegan a dormitar al diván, ¿sí? Porque están cansados. Y en ese sentido, reconocer en el sujeto su discurso es dar lugar a la subjetividad, a lo que en psicoanálisis es la subjetividad. ¿Sí? La subjetividad es el discurso que puede producir ese sujeto, porque producir un discurso se hace en transferencia y tiene efectos, ¿sí? Efectos reales. ¿Mm? Y eso es muy valioso, porque no es llevarle la mano a un niño para que escriba bien, ¿sí? Dígame cómo hacerle, deme el consejo ya. ¿Por qué los consejos de los amigos lastimosamente no sirven para nada? Los amigos son un lugar de remanso y de catarsis eventualmente, ¿sí? Pero los amigos saben que su amigo no va a escuchar lo que les digan y que además no están interesados en ello tampoco. Los amigos están interesados en la amistad y creo que eso es lo valioso, ¿sí? Pero una escucha atenta es la escucha de un analista, ¿eh? Porque no va a decirle que no puede decir esto o aquello. Y en ese sentido, es ese intento de liberar el discurso del paciente lejos, esto es muy importante, lejos de los ideales paternos, maternos, parentales, ancestrales, culturales, ¿sí? De la imagen, de las múltiples imágenes que pueden habitar el deseo, ¿sí? Como estar fijo a ciertas determinaciones. En ese sentido, creo que el psicoanálisis abona en otra dirección
y hace posible precisamente que un analizante pueda devenir analista en algún momento, ¿sí? Y de esa manera se continúe la transmisión del psicoanálisis, que para mí me resulta importante e interesante, ¿sí? La multiplicidad de prácticas psicológicas tienen siempre esa intención, siempre tienen esa intención de cura inmediata, ¿sí? De cura inmediata, de intento de desaparecer un problema, ¿sí? Desaparecer un problema de estas inteligencias emocionales, ¿no? O que ahora están en las universidades, ¿no? Ser inteligencia emocional, ¿no? Como una especie de disciplina de los afectos, de los sentimientos, Ujú. Y ser inteligente emocionalmente. Los psicólogos americanos pueden hablar horas sobre eso, ¿sí? Ujú. Sobre la inteligencia emocional y, por ejemplo, algo que me parece a mí que se le ha dado demasiada publicidad, como la psicología del autoengaño. Usted se engaña. Imagínese imagínese una persona con una problemática específica, con angustia y con una sensación de, de preguntar, y le dicen es que usted se ha dejado engañar, ¿sí? Le han dado gato por liebre, usted es una persona que no sabe elegir, no sabe elegir, elige todo lo malo para usted, ¿sí? El tema, hay que poner atención con esto, y tal vez, Javier, tengamos que despedirnos después de, pero plantear, cuando alguien dice, lo han engañado, ¿sabe quién lo ha engañado? Usted mismo. Usted mismo se ha dejado, se ha autoengañado. El tema es que quien dice eso, pues es alguien que no está autoengañado, ¿no? Sí. Entonces tiene una ventaja sobre mí, Ujú. porque esa persona puede ver mi autoengaño y yo no, y me coloca en una posición de indefensión frente a los demás. Y entonces abona a algo que es dudar de todo, ¿sí? Recuerda algo bien interesante en lógica. No podemos dudar de todo, porque si dudamos de todo, esto se convierte en un infierno. ¿Cómo sé si me dice la verdad? ¿Cómo sé si no me miente? ¿Cómo sé eh, eh, si va donde dice que va? ¿Cómo sé si realmente me tiene afecto? ¿Cómo sé que no? ¿Sí? Wittgenstein, que era un filósofo vienés del siglo XX, finales del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, todo esto, él decía, es importante tener razones para dudar, porque si no hay conocimiento cuando dudamos de todo, es importante movernos en la medianía de nuestro discurso. Si quiero ser creído, voy a creer también, ¿sí? No, yo solo voy a creer en mí y los demás son eh, amenazas que están allí, ¿sí? Y esa persona que dice que confía en mí realmente no está esperando que yo sea vulnerable para atacarme, ¿sí? La paranoia siempre es sobre el yo. Bueno, ¿sobre qué más? Este, este sentirse que, por eso cuando un psicólogo americano habla sobre
el autoengaño, lo que está planteándole es todo lo que usted ha hecho está mal. Y entonces el sujeto está en una posición de indefensión. Si todo lo que yo he hecho me he engañado, ¿cómo puedo hacerle para vivir de una manera verdadera? Entonces, el conferencista le dice, venga a mis conferencias. Y yo le digo cómo hacerle, para que usted se desengañe. Pero siga trabajando, siga haciendo lo que tenga usted que hacer, pero sus valores y sus formas de vida tiene que modificarlas por estas otras. De una vez le digo que eso es completamente fallido, porque el sistema de creencias de un sujeto no se cambia de un día a otro. Es más, no se cambia. Usted no se levanta en la mañana y dice, hoy seré alemán, voy a hablar alemán todo el día. No, o sea, no es tan fácil mudar de identidad o de creencias, ¿sí? En ese sentido, creo que hay esta suma de discursos de los psicólogos americanos que cada vez, voy a usar ese término que gusta mucho, que se empoderan y que resultan muy atrayentes, muy atractivos, muy seductores, estos discursos en los cuales digo, ay, si me estoy autoengañando, me voy a desengañar de mí mismo, ¿sí? El tema es que el psicoanálisis no opera así. No opera así. Si me preguntaran, bueno, entonces, ¿cómo opera el psicoanálisis, caray? Y mire qué difícil respuesta. Por eso no todos van a análisis, ¿no? Claro. Porque deshace los ideales. Deshace los ideales. Y los ideales se deshacen. Haciéndose cargo del miedo y de la angustia que le puede producir el ideal. Porque de una vez les digo o sabemos que nadie está a la altura del ideal. ¿Sí? Claro. Nadie. Yo no puedo decirle a otra persona qué debe hacer con su vida, no tengo idea. Pero en análisis un sujeto tiene la posibilidad de salir del infierno de la repetición. Y de eso es de lo que se trata. Que no es cosa menuda, que no es cosa pequeña, ¿eh? Alguien decía, pero ustedes analistas se sientan en su sillón y nada más oyen. Me divierte eso, me gustaría que así fuera, pero no es así. Hay muchos años de trabajo en un analista, hay muchos, muchos, muchos años de trabajo. Para escuchar. Porque no es oír, es una dirección de la cura, puede darse oyendo, puedo marcar oyendo. Sí. Y bueno, hay toda una técnica analítica de la cual no nos vamos a ocupar, pero cabe mencionar que la dimensión entre un analista y un terapeuta del yo americano es diferente. ¿Sí? Es diferente no solo en la formación. Podría decirse que un psicólogo americano es una persona con una buena intención,
sí, de hacerse cargo de las enfermedades mentales, etcétera. Pero sabemos que las buenas intenciones, como dicen, de las buenas intenciones está empedrado el infierno. Ujú. Sí, el camino al infierno está empedrado de las buenas intenciones. De las buenas intenciones, porque son las buenas intenciones eh, de cada uno, y esas buenas intenciones no tendrían por qué coincidir con las de los demás. Sí, en ese sentido, no se trata de buenas intenciones o de ser un terapeuta mm, sobresaliente en la medida de tener un plan de vida para todos, ¿sí? Sino yo sí apelaría todo el tiempo a la escucha analítica, al tiempo del análisis, al tiempo lógico del análisis, aunque pase por la cronología, al tiempo lógico del análisis, porque el analista es un sujeto paciente, que espera el tiempo de la transferencia, que espera que el sujeto asuma de a poco una posición de hablante, ¿no? La canalidad de hablante ser, etcétera. Bueno, pero creo que estas cuestiones son importantes de plantearse entre nosotros, como si estuviéramos tomando café en una sala, en un lugar agradable para todos, y nosotros pudiésemos conversar tranquilamente sobre cuestiones que nos son importantes. No solo interesantes, sino importantes porque van a darle un sentido a nuestras formas de vida, ¿sí? Y nuestras formas de vida son las que reproducimos eh, de manera cotidiana, ¿sí? Claro. Bueno, Javier, nos despedimos. Claro, sí, pues muchísimas gracias por estar en este espacio. Ya te tomé un poquito más de tiempo, pero creo que valió mucho la pena. Creo que está muy padre todo lo que comentas. Me gustaría como en el último video que grabemos, como continuar bajo esa línea y poder concluir eh, algo como al respecto de este tema de la psicología norteamericana, que creo que es muy amplio y da para mucho. Sí, sí. Agradecerte aquí que hayas tomado este tiempo para venir nuevamente. Es un gusto y de hecho estas 3 veces que hemos estado grabando, como que me pasa que voy mucho con lo que platicamos Uh-huh. a mis consultas, lo que platico con otros colegas, como que me ha quedado muy marcado y has aclarado también muchas cosas. Espero que también para la gente que nos escuche pues tenga ese efecto. Y pues nada, a la gente invitarla a que se suscriba, que le dé like al video y pues te dejo la última palabra. Bueno, Javier, bueno, me queda darte las gracias ampliamente por la posibilidad de charlar en este espacio y de ser escuchada por alguien que esté interesada en estos temas, que no necesariamente son temas que debiesen ser muy complicados, con un lenguaje muy difícil o con muchos tecnicismos, o que pareciese que pertenece solamente a un grupo y que los psicoanalistas hablan muy difícil y que no se les entiende nada, y luego son mudos, y entonces dice, bueno, ¿pertenezco yo a ese grupo? Espero que no sea así, porque, No, creo que fue muy entendible. porque la intención de estar contigo en este espacio es precisamente una suerte de intercambio sobre cuestiones que nos pueden interesar a todos de alguna manera. Entonces, te agradezco nuevamente y espero que nos veamos en otra oportunidad. ¿Mm? No, al Hasta contrario, luego. muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.